Hello and welcome to another episode of Hola y bienvenidos a otro episodio de India y la Izquierda Global. Si queréis apoyar nuestro canal, considerad haceros miembros de YouTube, mecenas o donar una pequeña cantidad a través del enlace en la caja de descripción. Sin más preámbulos, permitidme dar la bienvenida a nuestro invitado de esta noche, el profesor Fouad Izadi. El profesor Izadi enseña en la Universidad de Teherán. Profesor Izadi, bienvenido de nuevo a India y la Izquierda Global. Gracias por invitarme. Llegaré a mis preguntas geopolíticas, pero quería empezar preguntándole por el impacto de la guerra en Irán en su conjunto. ¿De qué manera se ha visto afectada la vida cotidiana de la gente por la guerra? Ha sido un día muy difícil. Teníamos previsiones de lluvia y ya sabes, en esta parte del mundo no llueve mucho. Así que cuando se pronostica lluvia, la gente suele prestar atención. Los estadounidenses e israelíes atacaron depósitos de petróleo apenas un par de horas antes de la lluvia. Eso generó un humo enorme y con la lluvia se convirtió en lluvia ácida, lluvia negra por toda la ciudad. Nuestros embalses y sistemas de agua están contaminados. La Media Luna Roja iraní ha pedido a la gente que no salga. Han dicho a quienes estaban fuera cuando empezó a llover que se cambien de ropa y sigan otras instrucciones. Los estadounidenses e israelíes parecen no tener límites. Quieren contaminar el agua de una ciudad de 15 millones de personas. Matan a tanta gente como pueden. Hace unos días, Netanyahu visitó una base militar israelí y utilizó el mismo término para referirse a los iraníes que había usado antes de lanzar su genocidio en Gaza. Ya sabes, en la ideología sionista retorcida, si etiquetas a una nación como Amalek, entonces puedes matar a sus mujeres y niños. Así fue como llamó a los palestinos antes de matar a más de 70,000 mujeres y niños en Palestina. Y ahora ha etiquetado a los iraníes de la misma manera. El primer día de los ataques, atacaron una escuela primaria, niñas pequeñas. Murieron 165. Hemos perdido a más de 1,400 civiles, esos son los datos de ayer. Estamos tratando con la clase Epstein. Les gusta violar a niñas estadounidenses y les gusta bombardear y matar a niñas iraníes. Así que ha sido muy difícil. Quería preguntarle sobre la importancia de los ataques conjuntos entre Estados Unidos e Israel contra los depósitos de petróleo y las instalaciones de refinería iraníes, especialmente teniendo en cuenta que ayer escuchamos al presidente Pezeshkian decir que Irán es prudente a la hora de atacar a sus países vecinos. ¿Cuál es su interpretación del mensaje del presidente Petrescu? ¿Y cuál es la relevancia de todo esto, incluido su impacto en la economía global? Sabes, esto forma parte de la cultura oriental. Cuando creas incomodidad, pides disculpas. Y como esta es una guerra que empezó el otro bando, pero seguimos viviendo en una zona de guerra, también hay incomodidad para los países vecinos. Así que la disculpa tiene que ver con la cultura que tenemos aquí. Trump pensó que esto era una señal de debilidad. Publicó un mensaje en Truth Social diciendo que Irán se había disculpado, que se estaba rindiendo. Luego dijo que atacaría nuevos objetivos, cosa que hizo esta mañana. Después de eso, el presidente de Irán emitió otra declaración en respuesta a lo que dijo Trump, aclarando que Irán no se está rindiendo. Así que el objetivo que tienen es cambiar el gobierno de Irán. Esto no es solo el análisis de un profesor iraní. This is not an Iranian professor's analysis. This is what Trump and Netanyahu said on the first day of their attack. Esto es lo que dijeron Trump y Netanyahu el primer día de su ataque. Había una solución política y diplomática al alcance. El ministro de Asuntos Exteriores de Omán iba a viajar a Washington. No sé si viste su entrevista con CBS News, está en YouTube. Dijo que era posible llegar a un acuerdo en 24 horas, que Irán estaba ofreciendo concesiones que no había estado dispuesto a dar en 2015
y que la gente debía evitar la guerra. Básicamente, le rogó a Trump que no atacara a Irán, y Trump atacó a Irán apenas unas horas después de esa entrevista, lo cual, en cierto modo, es comprensible. Si quieres cambiar el gobierno de un país, no buscas una solución diplomática con el gobierno que intentas reemplazar. Fracasaron. Pensaron que podrían derrocar rápidamente al gobierno iraní. De hecho, han creado este efecto de cerrar filas en torno a la bandera en Irán, como la última vez en junio, cuando atacaron. Netanyahu había pedido a los iraníes que salieran a las calles por millones, y ahora están coreando cada noche en su contra y contra Trump. Incluso las personas que no estaban de acuerdo con las políticas del gobierno no quieren enviar a sus hijas pequeñas y no volver a verlas jamás. No quieren que bombardeen sus hospitales. Han bombardeado al menos 10 hospitales. Están repitiendo lo que hicieron en Gaza. Bombardearon todas y cada una de las escuelas, todos y cada uno de los hospitales. Están haciendo lo mismo en Irán. A la gente no le gusta eso. Así que fue una tontería pensar que podían ganarse a una nación mientras la bombardeaban. ¿Hasta qué punto se puede ser tan necio? Pero eso es lo que hicieron. Así que van a fracasar. No van a poder alcanzar sus objetivos. Van a matar a mucha gente en el proceso. Irán no tiene otra opción que responder. Si Irán no responde, entonces volverán a atacar a Irán y matarán a más iraníes. Los líderes israelíes dijeron ayer que matarían al nuevo líder iraní. Así que hay que causar suficiente dolor para asegurarse de que esto no se repita. Y la única manera que tiene Irán de hacerlo es atacando las bases estadounidenses en la zona. Esas se convierten en objetivos militares legítimos según el artículo 51 de la Carta de la ONU. Este es el derecho a la autodefensa. Si tu país es atacado, puedes contraatacar. ¿Cómo se contraataca? Apuntando a objetivos militares legítimos. Así que esas bases son objetivos militares legítimos. Es lamentable que estas bases estén ubicadas en esos países, pero Irán no tiene otra opción. Decidieron proporcionar a estas bases lugares donde estacionarse. Irán ha atacado hoteles. Lo que hicieron fue evacuar varios hoteles en esas ciudades y colocar allí a soldados estadounidenses. Evacuaron las bases y trasladaron a los soldados a esos hoteles. Si tienes un hotel lleno de soldados estadounidenses, eso es un objetivo militar legítimo. Los oficiales de la CIA en oficinas de esas ciudades son objetivos militares legítimos. La CIA está proporcionando los datos para todas estas muertes que está llevando a cabo el ejército estadounidense. Y luego tenemos este problema de los escombros. Ya sabes, derriban algunos de los misiles que Irán está enviando, apuntando a Irán. El ejército estadounidense derriba esos drones y misiles y eso genera escombros. Irán no tiene control sobre dónde caen esos restos. Estaba viendo CNN, teníamos una instalación petrolera en los Emiratos Árabes Unidos ardiendo a causa de los escombros, no porque Irán la hubiera atacado. Así que, si no les gustan esas consecuencias no deseadas, quizá no deberían interceptar los misiles iraníes, que lleguen a sus objetivos previstos. Y luego tuvimos a Tucker Carlson, el periodista estadounidense, informando de que Qatar y Arabia Saudí han arrestado a agentes del Mossad que intentaban provocar explosiones en esos países y culpar a Irán. Así que básicamente, los israelíes han conseguido que los soldados estadounidenses luchen la guerra de Netanyahu por él. Quiere hacer lo mismo con los soldados saudíes y qataríes, que luchen su guerra contra Irán por él. La esperanza que tiene la gente en Irán es que los líderes de esos países se den cuenta de que estar del mismo lado que Netanyahu no es una buena idea. Esperan no caer en esa trampa. Así que ahora tenemos una zona de guerra, una guerra que no era necesaria. Y esto va a tener, sí, consecuencias económicas internacionales. Por cada deuda iraní o de otro tipo, por cada dólar que el petróleo se encarece,
Por todas las diferentes consecuencias que conlleva una gran guerra, Trump y Netanyahu son responsables, porque podrían haber evitado esta guerra. Podrían haber llegado a un acuerdo con Irán. Y ya sabes, esa idea de cambiar el gobierno de Irán no es más que un deseo ilusorio. No deberían haber intentado hacerlo. Fue una insensatez iniciar ese proyecto. No estoy seguro de si has leído los informes del Washington Post sobre un estudio del Consejo Nacional de Inteligencia de Estados Unidos que recopiló datos de 18 agencias de inteligencia diferentes. Decía que cualquier tipo de ataque, una campaña de bombardeos o un ataque de decapitación, era poco probable que cambiara el gobierno en Irán y que la débil oposición no sería capaz de hacer nada. El ataque se produjo a pesar de eso. Me pregunto, Trump tiene esta tendencia a ignorar a su propia comunidad de inteligencia, la misma comunidad de inteligencia que 2 meses antes de la guerra de junio presentó su evaluación. El jefe de la comunidad de inteligencia estadounidense compareció ante el Comité de Inteligencia del Senado, el video está disponible, y ofreció otro consenso de la inteligencia estadounidense. Se llama Evaluación Mundial de Amenazas y está disponible en DEI.gov. Dice 3 cosas sobre el programa nuclear de Irán. Primero, que Irán no tiene armas. Segundo, que Irán no tiene un programa de armas nuclear. Y tercero, que los iraníes no han deseado iniciar uno. Y cuando le preguntaron a Trump sobre el informe, el consenso de la comunidad de inteligencia de Estados Unidos, lo desestimó y cayó en los puntos de propaganda de Netanyahu. Hicieron lo mismo otra vez con respecto al informe al que hace referencia el Washington Post. Porque ya sabes, si escuchas a la comunidad de inteligencia de Estados Unidos, no estarías sirviendo a Netanyahu. Creo que lo que está haciendo probablemente esté relacionado con algún video que tienen de él vinculado al expediente Epstein. El Mossad probablemente tenga un video de él violando a niñas pequeñas. En realidad, no le interesa la evaluación de inteligencia, le interesa servir a las personas que lo han chantajeado. To people who have blackmailed them. varios ataques, entre comillas, como los describiste. Hay restos que terminan impactando en diferentes zonas de los países del Golfo. Hay informes de que uno alcanzó una planta desalinizadora en Bahrein hoy. Esto ocurre, por supuesto, después de un día en que también fue atacada una planta desalinizadora en Irán. Eso se ha informado ampliamente. ¿Cuál es tu interpretación de eso? Teniendo en cuenta que muchos funcionarios de la Guardia Revolucionaria Islámica dijeron que los ataques a objetivos legítimos en la región continuarían. ¿Cuál es tu interpretación de eso? El ataque contra el lado iraní salió de Bahrein. Eso es lo que han dicho los iraníes, que si esos países permiten que Estados Unidos ataque a Irán, entonces Irán no tiene más opción que responder. Decían que no lo estaban haciendo, pero vimos, creo que fue el segundo día de la guerra, aviones estadounidenses cayendo sobre el espacio aéreo kuwaití. Y los kuwaitíes dijeron que los derribaron por error. Pero la pregunta es, ¿qué hacían en el espacio aéreo kuwaití? Porque los kuwaitíes habían dicho que no se les permitiría estar allí. Así que el hecho de que fueran derribados demuestra que estaban allí. Aunque esos países han dicho que no quieren prestar servicios a Estados Unidos, en la práctica parece que algunos de ellos sí lo están haciendo. Así que si Irán se da cuenta de que eso está ocurriendo, entonces eso se convierte en un objetivo militar legítimo, porque hay que responder desde el lugar de donde vino el ataque. Israel se sabor Tamarin, 3F Stratum Timor. Quería preguntarte rápidamente sobre el impacto del asesinato del Ayatollah Ali Khamenei en la sociedad iraní. Hay informes de que ya se ha elegido a su sucesor. ¿Cuál es el impacto general en el pueblo iraní en su conjunto, o quizá incluso más allá de Irán y en la región?
beyond Iran and in the region. You know, he was a political figure, a spiritual figure. Era una figura política, una figura espiritual. No se supone que debas matar a los líderes de otros países. Y esto fue algo muy grave. Incluso las personas que no estaban de acuerdo con no querían que el líder de su país fuera asesinado de esta manera por alguien como Netanyahu, un criminal de guerra. El primer día teníamos a millones de personas en las calles. Y desde ese primer día, cada noche, alrededor de las 8 o 9, si abres la ventana, oirás a la gente coreando consignas contra Trump y Netanyahu. La gente no ha superado ese asesinato. El tipo de reacción, ya sabes, dado que estás en la India, la forma en que los indios reaccionaron al asesinato de Gandhi, es algo parecido a eso, algo similar. Something similar to that. Something similar to that. And also, Y también más allá de la región, vimos protestas en Bahrein que fueron reprimidas. Vimos protestas similares desde Karachi hasta Cachemira. Así que esto tuvo implicaciones más allá de la región también. beyond the region as well. Was a huge mistake. Was a huge mistake. Fue un enorme error. Shia Muslims. Fue un enorme I error. was looking at this. Sabes, son musulmanes chiíes. Estaba leyendo un informe de la CIA de hace unos 50 años. Algunas personas decían que la CIA debía asesinar al imán Khomeini, el primer líder de la República Islámica. Y luego vi que un analista había escrito una nota que decía, no creéis un mártir para los chiíes. Así que los estadounidenses sabían más hace 50 años. Ahora han creado un mártir. Y por ahí no creas un mártir para este mártir feliz. No una buena decisión política. Vas a ver las consecuencias durante años. You're going to see consequences for many years to come. I wanted to ask you a little bit about your Quería preguntarle un poco sobre su evaluación de la respuesta iraní hasta ahora en cuanto a los ataques con misiles y drones, dado que los medios de comunicación tradicionales nos han estado ofreciendo un informe completamente parcial, como si Irán no hubiera sido capaz de responder, como si Irán estuviera al borde del colapso. Así que, si pudiera darnos una evaluación realista de la fuerza misilística de Irán, su capacidad con drones y cómo se está preparando para una lucha a largo plazo. Iran is gearing up for a long-term fight. You know, we are facing two nuclear. Sabes, nos enfrentamos a dos regímenes nucleares. Estados Unidos gasta 100 veces más en su ejército que Irán, y este ha estado bajo sanciones durante 47 años. Es asombroso que con todas esas sanciones, esta siga siendo tecnología autóctona. Demuestra que se puede sobrevivir a la hegemonía estadounidense e incluso prosperar al mismo tiempo. Las reservas de Irán no son ilimitadas, pero los líderes militares iraníes han hecho un buen trabajo creando estos misiles, dispersándolos y utilizándolos con prudencia. Como los números no son ilimitados, hay que dosificar el tipo de respuesta que se da. Anoche escuchamos al portavoz del ejército iraní decir que Irán puede seguir disparando al otro lado durante 6 meses. Continue shooting at the other side for 6 months. The hope is that Trump and Netanyahu. La esperanza es que Trump y Netanyahu se den cuenta de que cometieron un error. La esperanza es que se detengan hoy. Pueden hacerlo, porque fueron ellos quienes empezaron esto. Pueden detenerse hoy, declarar la victoria y dedicarse a otras travesuras. Si se detienen hoy, Irán evaluará si ha causado suficiente dolor al otro bando para asegurarse de que esto no se repita. Y si su evaluación es que ya han hecho lo suficiente, entonces Irán se detendrá. Así es como se puede poner fin a esto. Pero, tratándose de personas genocidas, no soy muy optimista de que hagan lo correcto, porque no necesitaban empezar esta guerra en primer lugar. I wanted to ask you about Iran's allies. Quería preguntarle sobre los aliados de Irán, dado que Occidente se ha movilizado colectivamente, desde Australia hasta España, pasando por Italia, Francia y el Reino Unido, todos han estado contribuyendo a esta guerra injusta. Sabemos que Irán tiene muchos aliados en la región. ¿Cuál ha sido la respuesta de esos aliados? Algunos comentaristas proiraníes parecen frustrados, especialmente con los aliados iraquíes, los sadristas, que tuvieron una respuesta heroica durante la ocupación,
resistiendo la presencia estadounidense después de 2003. Dicen que los sadristas no han sido lo suficientemente firmes. ¿Cuál es su valoración del papel de los aliados de Irán hasta ahora? Sabes, no todos los países europeos han sido tan malos como algunos. España, por ejemplo, el primer ministro español ha estado diciendo repetidamente que esta es una guerra ilegal. Pero por otro lado, España también ha dicho, Quería dejar constancia de esto, pero España también ha dicho que enviará refuerzos a las bases de Akrotiri y de Kelia, en Chipre, que como sabemos no son solo bases británicas, sino bases de la OTAN, y puntos muy importantes para Asia Occidental. cierto, cierto, pero estamos hablando de europeos. Tienen esa historia de colonialismo, así que si conseguimos siquiera una buena frase de algún político europeo, ya es algo. En cuanto a los amigos de Irán, han hecho mucho y han estado bajo mucha presión. Ya sabes, Estados Unidos lleva 9 días matando y bombardeando gente en Irak desde el inicio de la guerra. En Líbano, lo mismo. Los israelíes han estado bombardeando el sur del país y Beirut sin ninguna limitación. Así que es básicamente una lucha por la humanidad. Si Trump y Netanyahu logran salirse con la suya, se envalentonarán y harán otras cosas. Así que Irán está luchando por Irán. Irán está luchando por el mundo civilizado. Y estas organizaciones están haciendo todo lo posible. Lo que esperamos es que la gente de todo el mundo se dé cuenta de quién es Trump, de quién es Netanyahu. Son fascistas, cometen actos delictivos graves. La opinión pública es importante. La simpatía hacia Irán es importante. La gente debe darse cuenta de que este tipo de caos y asesinato no debe tener éxito. Esto no debe convertirse en la norma. No deberíamos aceptar no normal en los países busquen a otros países, maten a sus líderes y se fragmenten. Estas cosas no deben ocurrir. Muchos países del sur global han expresado su solidaridad con Irán. Se habla de una posible ayuda rusa y china, especialmente en materia de transferencia de tecnología y otros tipos de apoyo. ¿Qué tipo de ayuda espera Irán, no solo de China y Rusia, sobre todo de ellos, sino también de otros países del sur global? Sabes, Irán también está luchando por China. Una de las razones por las que quieren a Irán es porque quieren dominar por completo Asia Occidental. Ahora mismo no tienen ninguna influencia sobre China. Trump pensó que podía usar los aranceles, pero después de la sentencia del Tribunal Supremo, eso ya no es posible. China obtiene más del 50% de su petróleo y gas del Golfo Pérsico. Creen que si logran hacerse completamente con esta región, tendrían una influencia de la que ahora carecen. En este momento, no presionan a Arabia Saudí ni a Qatar por vender petróleo a China, porque eso aumentaría el valor del petróleo iraní. Pero si logran controlar el petróleo iraní, se asegurarán de que esa influencia se utilice contra China. Lo mismo ocurre con Rusia. Utilizan Ucrania para ejercer presión sobre las fronteras occidentales de Rusia. Si lograran salirse con la suya en sus planes para Irán, usarían un Irán desintegrado como un lugar desde el cual presionar la frontera sur de Rusia. Cuando miras el mapa, tienes a Turquía, que es miembro de la OTAN. Tienes a Irán, Afganistán y China en las zonas meridionales de Rusia. Así que Irán se vuelve importante por muchas razones, incluido el comercio. Y estos países son conscientes de ello. Hay personas en Irán que esperaban poder hacer más. Están haciendo algo, no son indiferentes. Pero dada la gravedad de la situación, la esperanza es que hagan más.
Es importante hablar de Palestina, dado que la causa raíz de todo esto es Israel. Sabemos que, en última instancia, está vinculado al colonialismo de asentamiento en Palestina, en los territorios ocupados y demás. Dado que Irán contribuye a construir solidaridad y apoya la resistencia en Palestina, quería preguntarle, ¿cuál podría ser el impacto de este conflicto en Palestina en un futuro próximo o lejano? Y si pudiera añadir una pregunta más. En uno de los programas de Piers Morgan, usted dijo que Irán apoya a Hamas y a otras fuerzas de resistencia en Palestina, y le interrumpieron. ¿Podría actualizarnos sobre lo que ocurrió después de eso y, en general, cuál es el impacto de esta guerra en la resistencia palestina? Como dije en aquel programa, es tanto un honor como una responsabilidad para Irán apoyar a Palestina, incluidos los movimientos de resistencia palestinos. Son luchadores por la libertad que intentan recuperar su tierra. Es legal según el derecho internacional. Es ilegal ocupar la tierra de otras personas, y si quieren recuperarla pueden usar la fuerza militar para hacerlo. Irán sigue apoyando la causa palestina. Durante muchos años, los estadounidenses han estado diciendo a los líderes iraníes, si reducen su apoyo a Palestina, levantaremos las sanciones y abriremos el comercio con ustedes, y cosas por el estilo. Incluso hoy, Trump dice que si tienen líderes que sean amables con Israel, entonces detendrá la guerra. Quiere ver líderes iraníes que sean amistosos con Israel. Pero los líderes iraníes decidieron hace muchos años que el apoyo a Palestina debía ir siendo una parte fundamental de la política exterior de Irán. La razón es que vivimos en el mismo vecindario. Si hay fascistas, tarde o temprano, si se salen con la suya con sus atrocidades hacia Palestina, irán a por ti, como ya han hecho. Así que esa predicción fue correcta. Irán no debería ser el único país que apoya a Palestina. Algunos países solo están haciendo declaraciones vacías. Déjame decirlo, nos preocupa la India. La visita del primer ministro indio a Israel no fue una buena idea, dada la historia de anticolonialismo en la India. Acercarse demasiado a alguien que está acusado en tribunales internacionales por crímenes de guerra no es una buena idea. Algunos países apoyan a Israel, otros se oponen, pero solo hablan y no hacen mucho. Es difícil para los iraníes y los yemeníes cargar con el peso de apoyar a Palestina. También han hecho en buen rostro. Pero la esperanza que tenemos es que las personas que antes apoyaban internacionalmente a Palestina ahora deberían apoyar a Irán con la misma intensidad. Porque si logran apoderarse de Irán, puedes estar seguro de que la causa palestina se acabará para siempre. La razón por la que la causa palestina sigue viva es por la heroica resistencia de los palestinos y el apoyo que han recibido de Irán. Así que, si se deshacen de Irán, La razón principal por la que Netanyahu y los sionistas quieren desmembrar Irán es porque Irán apoya la resistencia palestina. Mi última pregunta, sí es cierto, mi última pregunta, profesor Izadi. Aproximadamente entre un tercio y la mitad de nuestros espectadores provienen colectivamente del norte global. Hemos visto un enorme apoyo proveniente de la gente del norte global, no del establishment, en favor de la resistencia palestina, la solidaridad durante el genocidio. No hemos visto tanto durante este conflicto, aunque es importante señalar que probablemente se trate de la primera guerra estadounidense que ha sido extremadamente impopular en Estados Unidos desde el principio. Eso no suele ocurrir. Pero, como iraní, ¿cuál sería su mensaje para quienes en Occidente han sido completamente adoctrinados? A quienes se les ha dicho que los iraníes odian a los estadounidenses, a quienes se les ha dado una representación totalmente falsa de lo que es la República Islámica de Irán. ¿Cuál sería su mensaje para los estadounidenses en general? Los iraníes no odian a los estadounidenses. Sabes, recibimos visitantes de Estados Unidos en Irán y te animo a hablar con ellos.
Los iraníes suelen ser de las personas más amables, hospitalarias y sin animosidad hacia los estadounidenses. Su animosidad es hacia la política exterior de Estados Unidos. Así que cuando oyes a los iraníes gritar muerte a América, significa muerte a la política exterior estadounidense. Es un cántico, así que tienen que hacerlo corto. No pueden decir la versión larga. Pero no desean ningún mal al pueblo de Estados Unidos. A veces se preguntan por qué los estadounidenses eligen criminal de guerra cada vez que tienen la oportunidad, pero esa es otra historia. En general, no hay animosidad hacia los estadounidenses. Y realmente no culpo a estos estadounidenses por tener recelos hacia Irán, porque los medios de comunicación de Estados Unidos están muy controlados por el lobby sionista, por los intereses sionistas. Cada día demonizan a Irán. ¿Sabes lo que pasó en enero? Vivimos la revolución de colores del Mossad. Tuvimos agentes del Mossad disparando a la gente, no son mis palabras. Mike Pompeo envió saludos a los agentes del Mossad. Perdimos a más de 200 agentes de policía. Los medios estadounidenses llaman a esto protestas. En inglés no se llama manifestantes a las personas que disparan contra agentes de policía. Si alguien dispara contra la policía en Estados Unidos, no se les llama manifestantes. Se les llama asesinos de policías. Eso es lo que teníamos. Y luego, en el discurso del Estado de la Unión, Trump exageró el número de personas que fueron asesinadas. El gobierno iraní ha publicado los nombres de todos los que murieron, con sus números de identificación. Trump, Netanyahu y esos medios occidentales no han podido añadir un solo nombre a esa lista. Y la mayoría de esas personas fueron víctimas de esa operación del Mossad. Tuvimos a Pahlavi llamando a una huelga general y esa gente disparaba a los comerciantes que no querían cerrar sus tiendas, disparaba a la policía. Perdimos a más de 2.400 personas, así. La mayoría de los que murieron fueron asesinados por el otro bando. Pero exageraron las cifras. Trump dijo 32.000, mucho más que el número real, para demonizar a Irán y así poder justificar un ataque hoy. Así que para nuestros amigos estadounidenses, si caéis en la demonización de Irán, ellos observan la opinión pública y pueden decidir atacar porque creen que pueden salirse con la suya. Por eso informaos sobre Irán a través de fuentes dentro de Irán. Tenemos a esas personas fuera del país que llevan muchas décadas ausentes. Pahlavi robó $20.000 millones cuando se fue. El enlace está disponible, lo puse en mi Twitter. The Washington Post publicó un informe, esa era su estimación. $20.000 millones que robó al marcharse de Irán. $20 billion when he left Iran, he stole. So that money has been used. Así que ese dinero se ha utilizado para financiar a esas organizaciones que difunden información falsa y organizan concentraciones. ¿Cómo puedes estar a favor de atacar a tu propio país? Hay personas que incluso se alegran de que Estados Unidos esté atacando su país. ¿Cómo puedes hacer eso? No tiene sentido. Aunque no te gusten tus familiares en Irán, no quieres que mueran. Los israelíes y los estadounidenses están matando gente indiscriminadamente. Así que la esperanza que tenemos está en las oraciones de la gente, en la solidaridad y en conocer Irán tal como es realmente, no a través del filtro de los medios corporativos, ni del de los canales pahlavistas, ni del de Netanyahu o Trump. Parte de la propaganda y la falta de comprensión proviene de los medios de comunicación corporativos. Pero otra parte también es un malentendido total, o simplemente una falta de conocimiento sobre la sociedad iraní en Occidente. Por ejemplo, la violencia armada, los disturbios de aquellos días, no se comprenden del todo, teniendo en cuenta la cultura de las armas y la violencia armada en Occidente, especialmente en Estados Unidos. Incluso un columnista de Al Jazeera dijo que el tipo de disturbios que vimos eran muy inusuales en la sociedad iraní. Es decir,
La gente no va por ahí disparando. Eso no forma parte de la cultura. Pero para el estadounidense medio, eso no resulta tan inusual. But for average Americans, that's not very unusual. And these are not usual Iranians. Y estos no son iraníes corrientes. Como dijiste, aquí no hay una cultura de las armas. La gente no está acostumbrada a tener armas. Y si ves a personas con armas, probablemente las consiguieron de los mujahidines. Las obtuvieron porque se suponía que debían matar a agentes de policía y a ciudadanos comunes para aumentar el número de muertes, de modo que pudieran justificar un ataque estadounidense-israelí contra Irán después de unos meses. Eso era lo que se suponía que debían hacer. No lograron alcanzar las cifras que Trump quería, pero mataron a mucha gente en el proceso. Lo dejamos aquí, profesor Fouadizadi. Muchas gracias por su tiempo y le deseamos más fuerza. Gracias. Thank you. Hi, my name is Ayushman. Hola, me llamo Ayushman. Junto con Mudyar Jyotishman hemos creado esta plataforma. Durante los últimos 2 años, hemos intentado generar contenido para las fuerzas de izquierda y progresistas. Hasta ahora, hemos entrevistado a economistas, historiadores, comentaristas políticos y activistas. Si te ha gustado nuestro contenido y quieres que construyamos un archivo para la izquierda, tengo 2 peticiones para ti. Por favor, considera hacer una donación a la causa. El enlace está en la descripción de abajo. Y si no puedes hacerlo, no te sientas mal. Siempre puedes dar me gusta y compartir nuestros videos con tus camaradas. Por último, no olvides pulsar el botón de suscribirte. Don't forget to hit the subscribe button.